Buenísimo, buenísimo. Bueno, em, les voy a contar un poco, espero que sea la conversación menos técnica que tengan en mucho tiempo y que les pueda servir un poco para orientarse en este mundo de ciberseguridad, pero desde el lado nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver más con la parte que le llamamos más blandas, más soft de todo esto, y que todo eso técnico que ustedes vayan aprendiendo y se vayan desarrollando, con suerte con esto lo puedan aplicar y puedan trabajar y si ya trabajan o meterse en el mundo de ciberseguridad en este camino. Entonces, para eso, eh, mi punto principal es en la ECO. Yo trabajo como en toda la parte de talento, en todos los programas de talento que tenemos en EcoParty, y también ayudo a construir y desarrollar el equipo de la ECO en sí mismo que hace posible que todo esto suceda. Y tenemos una pregunta que es gigante, ¿no? Porque es muy, muy grande, que decimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos contribuir a un mundo más seguro? Y esto en la ECO nos quedó claro hace rato, que dijimos, fantástico, nosotros queremos que el mundo tenga más hackers. ¿Por qué? Porque nos van a permitir cuidar de la seguridad, tener un mundo más seguro desde uno de los aspectos de tantos que puede ser de la seguridad. Ahora, cuando nos metemos un poco más en entender de qué estamos hablando sobre esto, en la práctica faltan casi 5 millones de profesionales de ciberseguridad, que es un montón. Esto en mi mundo es un número bastante más grande del que yo tenía en mente cuando estábamos pensando, bueno, cómo vamos a abordar este gap de talentos. Entonces, en definitiva, con la ECO un poco las ideas que nos propusimos es nosotros queremos generar y poder desarrollar y brindar muchas más oportunidades a todo lo que es el talento de ciberseguridad. Y acá en contexto, para que ustedes sepan de qué va esto, ¿no? Cómo lo hacemos en definitiva, es que, y ahí me ponen en el chat, ¿quién ya fue a la ECO o quién es la primera vez? Si todavía, si sí fueron o si no fueron, también me cuentan, a ver, que quiero saber si tienen experiencia en la magia de la ECO en vivo. Buenísimo. Nunca, hermoso, gran oportunidad, espero que de acá salgas manija para ir. Muy bien, buenísimo. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos en la ECO, no? Tenemos como, de alguna manera, generamos como un ecosistema donde lo que tenemos es programa de futuro hacker. Ustedes están viendo mi pantalla bien, ¿no? Yo no la veo. Sí, súper. Bueno, programa de futuro hacker. ¿Qué hacemos? Nos dimos cuenta que teníamos que anticiparnos. Entonces vamos a las escuelas secundarias a contar un poco sobre de esto se puede trabajar, de qué va el mundo hacker, el mundo de ciberseguridad, para anticiparnos a quienes están viendo de qué pueden desarrollarse su parte profesional y laboral. En Hackademy tenemos todo lo que son el desarrollo de las habilidades de ciberseguridad específicamente, ¿ok? Entonces ahí tenemos tanto fundamentos de la ciberseguridad, las bases, como cosas muy específicas en las que se pueden ir desarrollando. Y después con EcoJobs conectamos un poco todo eso con el mundo del trabajo. Y todo esto se une, ni hablar cuando vamos a la conferencia, que todo esto pasa además en simultáneo. Durante todo el año nosotros trabajamos en un montón de proyectos e iniciativas que están vinculadas a este desarrollo del talento. Entonces, eso para darles un poquito de contexto desde dónde va. Y yo les voy a contar, me encantaría contarles un montón de cosas, pero tengo el tiempo justo para poder contarles. em, y les quiero dejar algunas ideas para que se lleven en su parte profesional. Vamos a ver una primera parte que les voy a dejar varias ideas de cómo aprender sobre ustedes, invertir más en su conocimiento. Les voy a contar algunas cositas más del mundo laboral de ciberseguridad y después algunas ideas bastante prácticas para que puedan llevarse de cómo poder empezar a trabajar, ¿no? Y empezar a curiosear mucho de esto que ustedes hacen acá, pero les voy a dar, espero que se lleven más ideas. En el medio, lo que me quieran preguntar. En el medio, porque no puedo abordar todo lo que me encantaría decirles, pero algunas cositas me gustaría que se lleven. Y sobre todo esto, se los voy a contar desde la perspectiva de
Yo trabajé durante 15 años en el mundo corporativo, hice cientos de procesos de selección, un montonazo, y también dentro de la ECO colaboro muchísimo para generar en muchos de ustedes esa migración al mundo de la ciberseguridad, cómo hacer ese pivot laboral para empezar en ese mundo. Entonces, conozco además que muchas historias, acompañamos a muchas personas a que puedan hacer ese proceso. Así que desde esos lugares le voy a hablar. ¿Qué no les puedo contar? La parte técnica. Para eso están acá, está Pipo, está Sergio, están ustedes que se colaboran y que se ayudan, está la ECO y todos los espacios donde ustedes quieran desarrollar ese trabajo más técnico. Así que no voy a entrar por ahí, me voy a meter en lo otro que probablemente sea en lo que menos a veces nos involucramos. Para el tema de invertir en ustedes, les quiero dejar una proporción de algunas ideas. Si alguno de ustedes, como decía, estoy migrando, quiero empezar, no trabajé todavía o vengo trabajando de otro mundo, no sé qué, digo, bueno, tengo que planear un poco mi tiempo, cómo voy a distribuir para aprender sobre esto, cómo hacer este desarrollo de carrera. Yo les voy a dar un concepto de tipo un 70-20-10, ¿no? Les digo, bueno, mira, de todo el plan que te vas a armar para empezar tu desarrollo, de mínimo un 20% invertirlo en aprender un poco más sobre vos y les voy a dar unas guías para que lo puedan hacer. Un 10% entiendan un poco de qué va este mundo, del trabajo en ciberseguridad, qué valoran, qué no, características. Y después, al lío, como dicen en España, donde vivo, dicen, bueno, hay que meterse y hay que practicar, probar, testear y también les voy a dar algunas ideas de ahí de cómo pueden hacerlo también. Entonces, primera y principal, hay una parte que todos somos una persona en este momento con ciertas características y está bueno conocer un poco de cada uno y cada una para saber cómo conectarse a ese trabajo al que quieran, en el que quieran o en el que están o en el que quieran desarrollarse. Entonces, les voy a hablar de tres ideas principales que quiero que se lleven de acá. Una va a ser el concepto de mindset. La otra, les quiero traer algo valiosísimo que es la actitud. Y después, algunas maneras de que aprendan sobre ustedes. Concepto de mindset. ¿Por qué es importante? Si estuviéramos más con audio, les preguntaría un poco más sobre qué es este concepto, esta idea. Pero hay una idea que es muy valiosa en la vida, ¿no? Esto lo pueden tomar para donde ustedes quieran, pero cuando encaramos el universo del trabajo es pensar desde dónde en nuestros modelos mentales. Justo en la gira que estuve en Mendoza, alguien dijo, es como la caja de herramientas que tenemos en nuestra mente para ver el mundo. Hermosa definición. Es cómo vemos el mundo. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Yo les voy a traer una pregunta que está vinculada al trabajo. ¿Cómo se dan cuenta cuál es su manera, su mindset, su manera de ver las cosas? Yo les pregunto a ustedes, y esto les dejo recomendación, se pueden anotar las preguntas, pueden aprovechar un toque ahora y dejarse un par de ideas, pero les voy a regalar muchas preguntas para que usen y después las puedan trabajar ustedes. Si les pregunto, ¿qué es el trabajo para vos, para ustedes, para cada uno? A veces el trabajo no es lo que no, es lo que nos educaron, es lo que vimos en casa, es lo que aprendimos, es lo que nos dijeron, es lo que nos imaginamos, es lo que experimentamos, ¿sí? Pero a veces podemos pensar el trabajo desde una mirada bastante a veces más, no sé si es negativa, pero mucho más desde es el sacrificio, es lo que hay, está la vida y está el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que creen que es como si fuera algo separado de la vida misma. em, es lo que tengo que hacer, es lo que me permite sobrevivir o vivir. Bueno, son ideas que a veces nos vienen, o a veces nos las dicen, o a veces, como les digo, es como nos educan o lo que vemos, ¿sí? Pero también el trabajo, ahí como dice Pipo, el trabajo también puede representar mi pasión, el lugar donde me puedo desarrollar, donde puedo tener libertad financiera, pero me pagan para hacer lo que a mí me gusta, ¿sí? Es donde puedo desplegar mi potencial.
¿sí? Es también, por supuesto que es lo que me permite, necesitamos el trabajo en un sentido de ser recompensados con un dinero por eso, para poder vivir, para poder estar en este mundo, pero dependiendo la mirada que tengamos sobre eso, cómo lo vamos a abordar, es probablemente con lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay una autora que me gusta muchísimo, que está acá conmigo, el libro está siempre en Zona Porteña. Dice que el mindset es la mentalidad que tenemos sobre nuestras propias habilidades. Y que nosotros podemos venir con una idea de que, bueno, yo ya vengo así, a ver, ¿qué no puedo cambiar? Esto es un hecho, yo mido 1,50 m. Si me ven en la conferencia, les va a costar identificar. Si miran por arriba, yo estoy en la zona de abajo. Pero bueno, hay otro montón de cosas en las que sí me puedo desarrollar. Y ella trae em, dos ideas, dos tipos de mindset que piensen ustedes si se ven o no identificados en alguno de estos. Ella habla de un mindset fijo y habla de un mindset de crecimiento. Si hay un concepto que me encantaría haber aprendido antes en mi vida, es este de mindset de crecimiento. Creo que me hubiera sido mucho más satisfactorio, hubiera estado mucho más bueno tener esta idea desde antes. Quizás para algunos de ustedes es más natural, pero para mí no lo fue. ¿Y ella qué dice? Algunas personas, en algunos aspectos, a veces no en todos, creemos que, mira, esto es con lo que vine, ¿qué va a ser? Esta es mi inteligencia, no se puede hacer mucho más que esto con lo que tengo. Ven a veces también, por ejemplo, bueno, Messi nació con esa habilidad, ya está, o sea, yo no la tengo, él la tiene, listo. Tienden a pensar también más como que no vale el esfuerzo de algunas cosas, porque total es esto lo que tengo. Tienden a ver también los desafíos como a veces bastante como amenaza, ¿no? Porque si me expongo a un desafío, quizás se dan cuenta que no sé, ¿sí? Y ahí cagué, ¿qué voy a hacer con esto? También tienden, por ejemplo, en la comparación de otros, no es tanto desde la inspiración, sino que a veces se siente uno como una amenaza frente a eso. Nos da miedo exponernos, claro, Euge, el síndrome del impostor, ¿no? Como que siempre lo podemos tener ahí, que nos atemoriza un poco, que anda dando vueltas para casi todos, ¿eh? No hay nadie que en general no lo tenga, pero nos deja desde un lugar que nos limita un montón nuestro desarrollo. Sin embargo, hay otra idea que tiene que ver con el mindset de crecimiento, que nos permite mucha más expansión. Donde pensemos que las habilidades y la inteligencia sí, es un concepto mucho más amplio que una inteligencia, por supuesto, pero la inteligencia es algo que es un punto, lo que tengo hoy, no importa cuando diga esto, es un punto de partida. Puede ser que alguien venga con más habilidad, por ejemplo, para comunicarse. Sin embargo, es un desarrollo. Siempre tengo oportunidad de mejorar. Y después va a estar en lo que nosotros se nos da mucho mejor, ¿no? Nos fluye mucho más. Y otras cosas que nos desafían y tenemos que desarrollarlas. Sin embargo, la podemos desarrollar, es algo que se ejercita, ¿no? Si Miyagi, si Daniel San pudo, todos podemos. Si Kung Fu Panda pudo, todos podemos. Tengo habilidades, pero las puedo entrenar, las puedo desarrollar. Y eso es la idea que quiero que se queden respecto del mindset, ¿sí? Es la manera que tengo de ver, es algo que tiene que ver con nosotros, lo puedo cambiar, lo puedo entrenar y lo puedo hacer en la medida que me doy cuenta. A veces aparece en estos formatos de pensamientos que están rumiando, nos estamos matando y autocastigando por algo. En la medida que nos damos cuenta, lo podemos ir ejercitando y lo podemos ir cambiando para pensarlo como una oportunidad de desarrollo. ¿Y por qué se los traje inclusive antes de actitud? Porque en el mundo de ciberseguridad es crítico ese mindset. O sea, todo el tiempo va a haber algo que no saben
y que van a tener que ir a aprender y que van a tener que ir a buscar y que no van a tener ni idea de qué se trata y lo van a tener que ir a explorar y aprender en el momento. O sea, es una manera de vivir, esto les diría. Ojalá que lo extiendan para todos los ámbitos de su vida. Segundo punto que les digo desde acá, la actitud. Em, Esto es algo que se sabe, pero anda por ahí y no veo cómo pensar el mundo del trabajo sin tener en cuenta qué actitud le ponemos, inclusive en el momento en el que tenemos muchos casos de cambios de carrera a ciberseguridad que son duros, que son difíciles, que cuesta, que lleva tiempo. Bueno, cómo encare eso va a determinar muchísimo de mi experiencia en ese recorrido. Hay un autor que me gusta mucho, que él lo dice mucho más copado, en el taller lo vemos el videíto con más profundidad, pero que él habla, se llama Víctor Coopers, que dice, bueno, ¿cuánto valemos como personas? ¿No? Y él cuenta y dice que en definitiva está esta formulita que él trabaja que dice que la C del conocimiento es súper importante, ¿no? El conocimiento técnico que ustedes van desarrollando es muy importante. Las habilidades que tengan para eso también suman, son importantes, son valiosas, que puedan hacerlo, que sepan es el conocimiento, la habilidad que puedan, pero dice que la actitud definitivamente multiplica, ¿sí? Nosotros queremos trabajar con personas con las que esté bueno laburar, ¿sí? Piénsenlo en su cotidiano, inclusive si no trabajan todavía, gente con la que hicieron, si están estudiando en cualquier facu, trabajos prácticos, con la que tienen que interactuar, con las que conviven acá, la gente que le ayuda, que no les ayuda, que colaboran, que se complementan, que comparten su conocimiento. La actitud con la que hago las cosas lo determina todo. Y si no tengo experiencia laboral específica en algo, eso, o sea, por supuesto que nos van a perdonar no saber algo, más es como, si tomo a alguien, elijo a alguien como pasante, no va a tener experiencia, no tengo la expectativa. Lo que poco voy a perdonar, y más en el ámbito de la organización, va a ser la actitud de esa persona. Entonces, esto llévenselo porque es crítico, tan importante es la actitud como el conocimiento técnico que ustedes tengan. Em, y después, este tercer punto de esta primera parte de invertir sobre cada uno de ustedes, que esta es mi propuesta, la psicóloga acá, como me va a acompañar acá, quien está haciendo psicología también, mi mejor recomendación es que se conozcan un poco, que sepan algo sobre ustedes. Ni hablar que tengo atrás mío acá a Platón, a los griegos, y que ahí estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Como aprendés sobre vos, como uno de los deseos que le daban a los que venían al oráculo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva, si nosotros sabemos un poco más sobre nosotros, vamos a poder elegir mejor también dónde y cómo queremos trabajar. En cualquier cosa, en ciberseguridad, ni hablar. Y sobre eso, nos va a también permitir tener herramientas, ¿sí? Para poder interactuar y trabajar con otros. Así que les voy a dejar, ustedes se anotan varias preguntas para que en algún momento se las puedan responder. ¿Cómo sé esto? Bueno, listo, Dani, ok. ¿Cómo puedo saber tener esta información sobre mí mismo, sobre mí misma? Bueno, una de las preguntas que les dejo es, piensen en qué actividades les restan o les sacan energía, los drenan, las pueden hacer, pero después de que la hago a veces termino más cansado, más cansada que por haberlas hecho. Tengan identificado eso porque es súper valioso, no porque no las hagan, ¿sí? De hecho, nosotros cuando pensamos utilizamos todo nuestro cerebro, está disponible, pero definitivamente está biológicamente estudiado que hay áreas de nuestro cerebro que tienen hechas como unas conexiones, como intensamente, que nos muestran hermosamente en esa película, cómo se generan ciertas conexiones en nuestro cerebro, que hay cosas que nos fluyen y otras que nos sacan energía. Y eso está testeado, es biológico, ¿sí? Cuando nos drena energía es porque para hacer eso consumimos más oxígeno. Y esto es un hecho. Bueno,
tengan en cuenta esto, sepan ustedes, no, como les digo, no para no hacerlas a veces, pero intentar de que los trabajos que hagamos no estén tan consumidos 100% o en la mayor parte por aquello que nos saca mucha energía porque no vamos a dar lo mejor. Y también al revés, ¿no? ¿En qué actividades o en situaciones ustedes se dan cuenta que el tiempo fluye y no se dan cuenta? Pasa y casi que nos olvidamos a veces de comer, de tomar, de, tipo, ay, no sé, tengo que ir al baño porque me estoy haciendo pis, pero si fuera por mí seguiría. O sea, casi que eso las necesidades biológicas me interrumpen lo que estoy haciendo, que lo estoy disfrutando. Es muy importante que vayan identificando y que sepan dónde se encuentran ahí, que disfrutan y que se les pasa el tiempo de una manera fantástica. Y acá les dejo para que si después tienen que hacer un montón de preguntas más, te pueden sacar una foto. Mi única expectativa es, si ustedes comparten esta información en las redes, que me encanta, los etiquetan a los chicos y lo comparten para que otros también aprendan y les dan ideas a más personas. Ese es mi objetivo siempre, que compartan en las redes. Hay preguntas acá que son re importantes que se las hagan, que las piensen un toque. Por ejemplo, em, ¿qué es lo importante para cada uno de ustedes? ¿Qué valoran? ¿Qué es lo valioso del trabajo? Es si, por ejemplo, ustedes son personas que o sea, trabajan del mundo del hacking, pero les gusta ser hackers éticos, que espero que así sea, por favor, pero donde están en una organización que les piden hacer cosas que están por fuera de sus propios códigos, de sus propios valores. Cuando no sabemos, o sea, cuando tenemos identificados nuestros valores y los valores que nos propone la empresa, que a veces están pegados en las paredes o los cuentan en las redes, son importantes saberlos porque en definitiva me va a dar información enormemente valiosa si ese lugar va a ser para mí o no, si me siento en línea con eso. Porque cuando voy en contra de lo que para mí es importante, se siente como algo muy poco auténtico y la verdad es que la pasamos bastante mal cuando va muy en contra de nosotros mismos. Y para eso saber qué es importante para ustedes. También entender cómo prefieren hacer las cosas. Mira, esto lo trabajo primero, después te lo comparto, ¿sí? ¿Cuál es la manera que prefiero hacer las cosas? Porque en la medida en que lo sepa, les puedo contar a otros cómo me gusta trabajar o cómo performo mejor. Y también, esto es re importante, porque cuando sabemos un poco más sobre nosotros, podemos buscarnos a los otros u otras complementarios. No tenemos que tener, por suerte, toda esa manera, esa sabiduría, esa forma de hacer las cosas, pero si yo, por ejemplo, no me destaco, esto es real, cada vez que tenía que armar, cuando tengo que armar toda la parte de planificación, de gastos, de presupuesto, a mí me lleva mucho más esfuerzo y le tengo que poner mucha onda. Lo hago, me busco estrategias para pasarla mejor, pero definitivamente cuando tuve que elegir personas en mi equipo, busqué personas que me complementen y que de hecho les encante hacer eso, porque así cada uno podía dar lo mejor de sí. Y a mí siempre me gustó mucho más, por ejemplo, la parte de gestión de talento, gestión, las búsquedas, me encanta trabajar con el desarrollo de las personas. Em, entonces, siempre busqué complementar en mi equipo personas que tengan otras habilidades, otras características, pero eso solo lo puedo hacer si sé un poco más sobre mí. Y una pregunta que está al final, que quiero que también tengan en cuenta es, ¿cómo recargan baterías ustedes? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo encienden esa chispa? Esto está conectado con lo que conocemos como extraversión e introversión. Que no es, introversión no es ser tímido, tímida, a veces correlaciona y a veces no, sino cómo necesito recargar baterías. Hay personas que no sé si les pasa que tipo tuvieron un día re pesado en lo que sea y decís, bueno, ¿cómo se relajan? Y de repente te dicen, che, salimos, hacemos algo así, me relajo. Y yo digo, no, ni ahí, o sea, yo para relajarme, para recargar mis baterías necesito, si estuve expuesta, si van a la eco, pues un montón de batería social puesta. No tengo acá mi pin, tengo un pin que muestra como ir regulando mi batería social.
donde yo necesito para recargar baterías estar sola, necesito tiempo para mí misma. La mayoría de las personas, para que ustedes sepan, el 70% de la población, estamos en el intermedio, somos medio que un balance y estamos un poco y un poco. Y solamente un 15% está en un extremo que es extrovertido, extravertido, si esa persona que se conecta con otros, que necesita. Porque esto lo que les digo es del orden biológico, es una necesidad. El estar más solo y conectarnos con nosotros mismos o tener que estar conectados con el afuera. Lo vemos en distintos tipos de roles, en las personas que les gusta exponerse, que prefiere conectarse con los demás. Y hay muchísimas personas, sobre todo en ciberseguridad, mucha gente que es súper introvertida, pero que a la hora de, o sea, que hace un esfuerzo por exponerse, por conectarse con el afuera, y para eso usa esa energía, pero después tiene que ser consciente, si quiere cuidar esa energía que es muy valiosa, y saber que necesita un equilibrio y un balance para después regular ese tiempo y esa energía. Por eso, por ejemplo, en la eco tenemos la semana, bueno, después de toda la previa, ¿no? Pero después de toda esa semana de la eco, todo el equipo de la eco se toma una semana de vacaciones. Necesitamos regular esa energía también. Y lo podemos hacer, ¿no? A veces no se puede. Sepan esto porque les va a permitir tomar muy buenas decisiones y saber cómo complementarse con los otros. Y acá les dejo otras ideas más, o me abro el test, otras ideas más de tema test. ¿Alguien se hizo como, se hizo test o hizo alguna de estas prácticas? Usaron 16 personalities, se los puse en inglés, MBTI, perfecto, buenísimo. Muy bien, perfecto. Algunos ya se conocen, me encanta. Bueno, acá les dejo un par de test. Los test hay que verlos con cuidado. Si nos dan cierta información, pero nada de esa información nos define, ¿sí? Nos dan esto, más letra, más margen de conocernos, de tener algunos datos, a veces hasta para pelearnos con eso, para decir, no, ni ahí, ni en pedo, esto no tiene nada que ver conmigo, súper, te doy información. Entonces se los dejo ahí para que tengan herramientas, pero no dependamos de eso como que nos defina, digamos, ¿sí? Nos da cierta información. Gracias, Gera, y compartiendo 16 Personalities. Está en español. Y el Big Five es también de los que tienen mayor confiabilidad, es muy interesante también y nos puede contribuir. Y la otra que les dejo acá, siempre esta idea que es re simple, la usamos poco, que si quieren tener más información sobre ustedes, pregúntenle a la gente que los conoce. Tenemos compañeros, tanto si están trabajando, si están estudiando, tenemos profes, tenemos jefes, tenemos amigos, que nos pueden dar información súper valiosa sobre nosotros. Em, tengo un ejemplo que a mí me pasó cuando estaba saliendo de mi trabajo anterior, antes de entrar a la ECOS, que era como mi vida pasada. Estuve 15 años en distintos roles, pero en una misma organización. Em, y quien me permitió ver como esto que yo tenía tantas ganas de hacer, como ayudar a acompañar a desarrollar otros, em, quien era mi jefa en ese momento me dice, Dani, hay una persona que quiero recomendarte para que lo ayudes en su plan de carrera, en su desarrollo. Justo acababa de entrar en una organización súper, súper desafiante de tecnología, estaba con un equipo muy grande que le estaba costando adaptarse, hacer el catch-up. Entonces yo le dije, pero pues yo no voy a hacer eso, si no es mi rol, no es lo que yo hago. Es como que no, si es lo que vos haces con nosotros adentro de la organización, cuando era mi rol en recursos humanos. Y yo no lo había visto de esa manera. Y ella me devolvió, me regaló una información que para mí parecía nueva, pero andaba por ahí. Para ella era clara y yo no lo veía de esa manera en qué es lo que hacía. Entonces, ahí salí también en mi trabajo, cuando yo misma hice mi propia transición del mundo corporativo a trabajar con ustedes en el mundo de ciberseguridad. Hice bastante trabajo para ir a buscar información sobre mí misma porque estaba redefiniendo mi perfil. En el medio yo también justo emigré, entonces hice mucho cambio junto. Fue una muy buena oportunidad de trabajar la identidad, pero no recomiendo hacer esos combos de emigrar y cambiar de trabajo en esos niveles. Pero eso es un aprendizaje que me llevo.
Bueno, esto, ¿qué hago? ¿Cómo me destaco? ¿En qué actividades ve que yo estoy disfrutando y vos te das cuenta, pero capaz que uno no lo percibe tanto, si será sí o no? ¿En qué puedo mejorar? ¿Sí? Escuchemos, a ver si hay información que nos sirve para tener más ideas sobre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, recuerden esto, voy a cerrar este primer capítulo, este primer punto que les quiero decir, lo valioso de conocer y entrenar su manera de ver el mundo. No vemos el mundo como es, sino como somos. Nosotros mismos nos ponemos estos lentes que tengo, me determinan de alguna manera, lo que pasa es que esos lentes los tenemos adentro de nuestra mente. La parte re buena, que igual que estos lentes, que ya estoy en buen momento de cambiarlos, puedo trabajar, lo puedo cambiar, puedo ejercitar otra manera de ver el mundo y eso me va a cambiar la perspectiva total. Sin cambiar de trabajo ya puedo cambiar un montón cuando trabajo sobre mí mismo. Hablamos sobre la actitud, lo valioso de esto, que el conocimiento es súper importante, las habilidades también, pero definitivamente la mayor parte de las personas que no funcionan dentro de una organización muchas veces tiene que ver con su actitud. Liderazgo, cultura, un montón de cosas, pero terminamos de tomar decisiones. A veces alguien tiene un potencial enorme, una inteligencia, pero es la actitud la que no les permite generar ese cambio o generar ese desarrollo. Y finalmente les dejé en este capítulo muchísimas preguntas que espero que se lleven para tomarse un ratito, un café, un té, un mate, un lo que quieran, un Malbec, y piensen sobre ustedes y tengan algunas ideas porque les va a dar brutal información a la hora de elegir sus trabajos en el momento de la vida que sea que estén. Y acá, por ejemplo, les quiero dejar una historia, no por el nombre, pero hubo un chico que ahora es un crack total en la comunidad de ciberseguridad, pero cuando empezamos a trabajar, él hizo Hackademy y técnicamente estaba avanzando un montonazo, súper bien, estudiando, está estudiando la UTN. Y el mayor tema para hacer el cambio a ciberseguridad no tenía que ver con la parte técnica, sino que tenía que ver con su mindset. Él venía de un tipo de familia ortodoxa, en un tipo de cultura, donde lo que más trabajamos es cómo él conversaba con su familia para poder contarles que en realidad quería estudiar, quería trabajar de ciberseguridad. Entonces lo que tuvimos que hacer es un ejercicio que tenía que ver mucho más con eso, porque salir un poco del tipo de negocio familiar representaba casi como una ofensa para la familia. Entonces fue un tema del trabajo del mindset, mientras en paralelo trabajaba todo lo que es la parte técnica, pero fue su desafío. Una vez que pudo hacer eso, la rompe, o sea, trabaja hace varios años en un organismo también, el SOC, como analista de SOC, fue su primer trabajo en ciberseguridad y lo que más tuvo que romper es ese trabajo, como les digo, más vinculado al mindset. Ahí Eugenio está preguntando respecto de la actitud, si se ejercita. Yo creo que sí, Eugenio. Hay algunas cosas que nos pueden salir naturales, pero después hay un ejercicio consciente igual que el mindset. Yo me encuentro pensando como, porque a veces nos decimos, yo no sé ustedes, pero la persona con la que más converso todos los días es conmigo misma. Yo me despierto y ya estoy pensando un montón de cosas y no puedo erradicar el pensamiento. Dejo de pensar en el elefante rosa y automáticamente el chiste vale porque funciona súper bien. Le tengo que proveer otra información y en la medida en que me doy cuenta de algo de eso, ahí ya tengo la oportunidad de empezar a trabajarlo y hacer algo con eso. Entonces nos entrenamos en la medida en que nos damos cuenta y elegimos hacer algo distinto. ¿Sí? Bien, segunda parte. Quiero hablarles un poco del mundo laboral de ciberseguridad, para que tengan algunas ideas claves sobre esto, o si están o si se quieren meter. Después voy a ir a tu punto, Tower, ahí también respecto al miedo al cambio. Y ya desde ahí mi anticipación es, venga, que va con miedo, que si no da miedo, no sé si funciona tanto. Si es un cambio que nos genera miedo, a por ello. Pero bueno, como les digo,
Es un mercado laboral que tiene bastante pleno empleo, lo que no significa que no sea desafiante ingresar y que porque estoy estudiando, porque estoy aprendiendo, las organizaciones van a tomar a cualquier perfil para poder hacerlo. Entonces, pero en términos de oportunidades es fantástico, les digo, lo que está pasando y lo que va a pasar, todas las proyecciones del futuro del trabajo, el World Economic Forum, cómo se proyectan, las habilidades que van a ser necesarias, ciberseguridad está en el top 5 de todo esto. Ahora, también les quiero contar que inclusive los nuevos perfiles, como estaban trayendo acá, ¿no? Psicología, educación física, tenemos abogados, contadores, emprendedores. Hace poquitito justo logró, después de bastante desafío, una de las chicas que hizo el cambio a ciberseguridad, doctora en ciencias sociales, una genia total, con todo un background de research en otro tema y eligió hacer el cambio a ciberseguridad. Bueno, los líderes de ciberseguridad y los managers que toman las decisiones de contratación están viendo fuertemente esta migración de los perfiles y se están eligiendo perfiles con distinto background y experiencia y conocimiento. También esto está marcado porque los nuevos ingresos a ciberseguridad se están dando también en un rango etario de edad mucho más grandes. Para mí serían muy jóvenes, ¿no? Porque con mi edad. Entonces, acá el siguiente punto les decía esto, ¿no? Como que está habiendo una migración de los perfiles, aparecen como muchas más oportunidades para quienes no vienen necesariamente ni del mundo de ciberseguridad o tecnología, a modo de números grandes, el 50% viene de tecnología, el 50% viene de otros rubros, y en Hackademy y en la Eco lo vemos muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. De hecho, lo que más trabajamos son transiciones de carrera en la ECO, ¿sí? Transiciones de los perfiles, de ciberseguridad, que vienen de un montón de áreas distintas. Entonces, eso se ve. Ahora, ustedes piensen, digo, ahora estamos hablando de ciberseguridad, pero podría funcionar para lo que sea, es qué los motiva a ustedes a trabajar en este ámbito. Porque la motivación que nos conecte con el trabajo es súper importante en cualquier cosa que hagamos. Es como cuando si alguien está estudiando en la facu y decís, bueno, yo cuando empecé psicología, faltaron 500.000 años para que me reciba. O sea, un montón. Te pasa una vida por delante. Entonces, en definitiva, si no tenemos como esa claridad de alguna forma o la vamos descubriendo sobre qué nos conecta, podemos tomar un camino que no nos va a traer una carrera que nos dé sentido, que nos sea interesante. ¿Y por qué? ¿La plata es importante? Por supuesto. Sin embargo, ya conversé con varios que eligieron ciberseguridad solamente por la plata y ahí llega un punto que no es suficiente, porque lo que tenés que hacer para romperla en un buen sentido, para disfrutar, para hacer todo lo que tenés que hacer en lo cotidiano, la plata no es condición suficiente. Te va a dar un montón de cosas, perfecto, pero llega un punto, sobre todo cuando nos vamos desarrollando un poquito más en la vida, que nos empezamos a preguntar cada vez más por el sentido, que no da la cuenta. Si tenemos días libres, cumpleaños, antes era la mesa de ping-pong, masaje, súper, nos pueden sumar los beneficios y todo eso. Sin embargo, lo que les quiero contar acá, dato, ustedes después lo ven, les preguntaron a los perfiles de ciberseguridad que estaban trabajando y hicieron como un estudio donde vieron los que estaban más contentos y menos contentos. ¿Sí? Más felices, que mostraron mayor alegría o felicidad respecto del trabajo, y vieron que en definitiva los que estaban con mayor motivación y se sentían más contentos con su trabajo, la motivación estaba dado por cuestiones que se llama la motivación intrínseca, que es más interna. Me encanta de que estoy trabajando en un área que está todo el tiempo en desarrollo, que esto es muy distinto cuando escucho a alguien en una entrevista que me dice, no, yo no tengo problema en aprender algo todos los días.
no es suficiente no tener problema, te tiene que encantar, te tiene que, o sea, es parte, casi te diría que lo tenés que necesitar, porque si no, llega un punto que la pasás mal. Por otro lado, también, por ejemplo, me da oportunidades y habilidades de resolver problemas, o sea, que eso tiene que ser algo que en este mundo les tiene que encantar. O sea, ven un quilombo y tiene que ser para ustedes magnético, eso, porque se van a enfrentar a muchos de esos. Entonces tienen que tener en cuenta esto, que en definitiva las personas que están más contentos en general, los motivos que aparecen por los cuales eligen trabajar en esta área son más internos que por cualquier cosa externa que nos pueda brindar o algún contexto externo que nos mueva hacia ese ámbito. Y esto es re importante para que se lleven. Otra de las cosas que quiero que se lleven, que es lo que hablábamos con Pipo, de algunas habilidades. Les preguntaron también a los líderes que toman las decisiones de las contrataciones y lideran equipos de ciberseguridad, cuáles son las habilidades no técnicas o técnicas, no importa, más importantes para trabajar en ciberseguridad. Y acá aparecieron algunas competencias, que son las competencias que a veces le llamamos blandas, pero ahora tengo una nueva palabra que le llaman power skills. Me gusta más que blandas, porque blandas a veces nos da una idea errónea de este tipo de habilidad. Bueno, y les dijeron que entre las habilidades técnicas o no técnicas que eran más demandadas en ciberseguridad, de hecho, solo una de estas, en las primeras, aparece un concepto técnico. Y lo que aparecieron es esto: resolución de problemas, trabajo en equipo y colaboración. Este tercer punto que es crítico, crítico para ustedes, que es curiosidad y eagerness, que es como hambre, o sea, este hambre de aprender, esta necesidad de aprender todo el tiempo. Fuertes habilidades de comunicación, que es las patas que más desafían este ámbito, porque ustedes tienen que trabajar un montonazo la comunicación, trabajando en el ámbito de la ciberseguridad. Y también esta forma de pensar más estratégica, de resolver problemas, que saben que un buen hacker necesita justamente de ese pensamiento lateral, distinto, buscarle la vuelta por lugares que no son los casuales. Y ahora lo que les quiero enseñar, esto es pregunta de parcial. Pregunta así, va directo, casi les diría para una entrevista. Sobre todo presten atención y llévense esta idea quienes vienen de otro ámbito y tienen que conectar habilidades que vienen del mundo cualquier otro, inclusive si no tienen experiencia laboral. También les va a servir un montón este concepto de habilidades puente, que es cómo hago para llevar. Son habilidades que son traspolables, ¿sí? Por ejemplo, fuertes habilidades de comunicación. No es solo del mundo de la ciberseguridad, nos lo podemos llevar de cualquier otro ámbito, de la facu, del colegio, de la vida, de grupos de interés, de otras cosas que ustedes hagan, que me las puedo llevar para traer de ejemplos y les va a servir un montonazo en las entrevistas. Entonces, les voy a dejar acá una idea para que puedan trabajarlo. Elijan alguna de estas habilidades. Les dejo estas, ¿no? O sea, resolución de problemas, trabajo en equipo y colaboración, comunicación o curiosidad y ganas de aprender. Después, mi recomendación es que en su tiempo libre, y si están haciendo este trabajo de transición a ciberseguridad, están por entrevistas y toda esta movida, elijan un ejemplo de cada uno de estos, porque en las entrevistas esto sale o sale, ni hablar si les toca a alguien como yo, que ejemplo, 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 ejemplo de cualquier cosa, y que es una manera de contribuir a entender y comprender a qué se enfrentó, a los desafíos que se enfrentó cada uno, y ver si eso nos lo podemos llevar para el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo van a contar esto? Por ejemplo,
alguna vez, no sé, yo digo, no teniendo experiencia laboral, la cantidad de trabajos prácticos que tuve que hacer en la facultad con gente que no conocía, que lo tuve que armar en el momento, que teníamos un deadline, que a algunos siempre pasa que no labura y que hay que hacer, sí, está bueno el método SMART, y ahora les voy a dar uno que para que la puedan hacer más simple que ese método SMART todavía. Em, entonces, a mí siempre me pasó que tuve a alguien que no hacía el trabajo práctico, alguien que em, tomaba el liderazgo, ¿sí? De eso, alguien que siempre es el que quiere fijarse hasta el final, el punto, coma, la letra, y todos tuvimos en general algún problema que requirió trabajar con otros, que enfrentamos desafíos y que nos tocó colaborar con un objetivo. Bueno, Geray también dice el método STAR, en realidad que es ese, pero se los voy a simplificar un paso más, que es, les voy a dejar cómo dar un buen ejemplo. ¿Sí? Piensen en dar. Entonces, ¿cómo lo voy a contar? Piensen en ese ejemplo, piensen en qué desafío tenían que resolver, qué tenían que hacer, qué pasaba. Pero cuando yo lo pienso en términos de desafío, es muy interesante lo que pasa en el cerebro y cómo directamente contarlo. Esto es el desafío que tuve que resolver. A esto me enfrenté. Teníamos que hacer, me pasaron mucho, en la eco hay para hacer dulce de leche. Teníamos que hacer la conferencia, habíamos contratado a una persona con tiempo anticipado, especialmente para que nos ayude con una habilidad crítica en la conferencia. El fin de semana antes de la conferencia, se lesionó y esa persona no podía estar en la conferencia. Ese era el desafío que teníamos que resolver. Acción, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi contribución? Bueno, mi contribución es que tuve que ponerme a buscar un montón de gente con una velocidad brutal, pensar en personas que tengan la disponibilidad, la agilidad para hacerlo, la actitud, la motivación, hablar con otras personas, conectar con referidos, buscarle la vuelta para poder resolver esto porque era algo crítico para la conferencia. Finalmente, resultado, R, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, pudimos contar con una persona que nos ayudó y que en definitiva nos mostró una manera de trabajar que fue fantástico. Un problemón se transformó en una oportunidad gigante para conocer a una persona muy valiosa que después se sumó a la ECO. Entonces, bueno, tuve que resolver un problema que no tenía solución, yo tuve que contribuir de alguna manera y esto es lo que pasó. Esto en una entrevista es clave. Cuando ustedes van a contar algo y les preguntan, bueno, esto lo hacemos un montón, contame alguna situación en la que hayas tenido que hacer o resolver un caso, una situación. Bueno, siempre piensen en la estructura de esto. Mira, te cuento, este era el desafío que tenía que hacer, esta fue mi acción y mi contribución, que es lo que yo hice y esto es lo que finalmente pasó. ¿Salió bien? ¿No salió bien? ¿Entregamos a tiempo? ¿No? ¿Y qué pasa cuando nos dicen, bueno, salió mal, salió como el traste, no funcionó? Bueno, es que aprendí sobre eso. ¿Sí? Esto es re importante lo que les digo. La mayoría que no tiene experiencia en un ámbito y quiere llevarlo y se pone a buscar, a indagar, si lo relata inclusive de esta manera, ustedes todo el tiempo tienen que darle la información a quienes está haciendo la entrevista para ayudarlos a hacer ese puente y conectarlos. Así que espero que se lleven esta herramienta. Todo esto lo van a poder trabajar con, sea que usen ChatGPT o el AI asistente que ustedes quieran. Lo que no les va a poder resolver, ustedes le pueden dar este modelito para que los ayude, pero ustedes contribuir con los ejemplos. El método STAR que dice Gera es situación, task, tarea, actions and result. Es parecido, simplemente acá lo que hago se los simplifico. ¿Sí? Este es el desafío. Introducción, nudo, desenlace. Pensamos en historias, ¿sí? Y los que están haciendo las entrevistas también. Así que espero que les sirva este ejemplito para desarrollarlo. Me encanta Karate Kid.
Pero un ejemplo de un lado, ¿sí? Como Miyagi le enseñaba a Daniel San a encerar y pulir y no sabíamos para qué servía, cuando lo llevo a otro contexto, me lo puedo utilizar y me da herramientas súper valiosas, igual que puedo usar, igual que ustedes tienen las habilidades del hacking, que depende de lo que ustedes elijan, las puedo usar para bien o no. También lo pueden hacer si alguien elige o estudia o practica algún arte marcial. Bien, síntesis de eso y me voy a meter en el otro tema. Recuerden que en general, qué bien Eugenio, me encantó. Em, no empezamos de cero. Si yo no tengo experiencia laboral, ustedes tienen un montón de experiencia. Como les digo, piensen en ejemplos en la escuela, piensen en ejemplos en la facu, en grupos de estudio, en actividades deportivas que hagan, acá en las comunidades, por ejemplo, también cómo se manejan, si colaboran, si no colaboran, cómo trabajan. Hay distintas maneras de poder empezar en este mundo, así que no hay una sola manera de arrancarlo. Encuentren esto, como les digo, para mí lo más importante es qué los conecta, qué los motiva a hacer ese movimiento y busquen estas habilidades puente que les va a permitir como, sin tener esa experiencia todavía, conectarse con este mundo. Em, Tengo muchas historias, voy a avanzar un poco más, pero de hecho en Hackademy tenemos una cantidad enorme de ejemplos, como les digo, gente que viene del mundo del emprendimiento, abogados un montón, contadores de 20 años de estudio contable que hizo la transición a ciberseguridad. Es difícil, es mega desafiante, sin embargo es viable, ¿sí? Y mucho de esto se nutre en la manera en que contamos, en hacer este ejercicio previo que les va a permitir hacer mucho mejor ese pasaje al mundo de la ciberseguridad. Ahora, lo más importante, ahí entrando un poco en lo que estaba escribiendo ahí Pipo en el chat, es activar el modo explorador. Y eso es lo más importante también. Hacemos todo este trabajo que puede ser reflexivo, pero nos tenemos que meter en el barro, ¿sí? Empezar a ponerlo en la práctica. ¿Por qué? Quiero que se lleven este otro conceptito que es de identidad laboral, que muchas veces nos dicen como, no sé si lo escucharon, pero como que tenemos una sola pasión y es como solo un tesoro a ser descubierto, ¿no? Como que algunos lo encontraron, otros no, como diciendo, che, si yo no lo descubro, si no sé qué me gusta, ¿qué hago con esto? Em, Hay muchas posibilidades, ¿sí? Y la identidad laboral es algo que se construye en el hacer, en ir probando, en ir testeando, ir viendo a ver qué me pasa y cómo me desarrollo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, sobre todo para quienes hacen una transición laboral muy grande, cuando estamos haciendo este pasaje, en general sentimos un poco como que no somos nosotros mismos, no nos hallamos en ese nuevo ámbito. Cuando yo pasé de trabajar de un área que era consumer care a recursos humanos y pues sentí que había involucionado, no sé, casi que me volví a nivel de usuario. Es como cuando cambié, cuando cambié, agarrás una Mac por primera vez. Decís, no, listo, empeoré en mi vida, empeoré como usuaria. Hasta que nos vamos amigando y de repente cambiaste todo y te pasaste, migraste de universo. Pero hay un punto en el cual, en esa transición, bueno, no nos sentimos tantos nosotros mismos. Y lo que quiero que se queden también con esta parte de la identidad laboral es que construyan la identidad de ustedes. Y acá voy a ir en contra a veces también, o tener claro qué son mandatos, qué es el deber ser, qué nos dijeron, qué quieren los otros que hagamos, sobre todo cuando hacen cambios laborales importantes. Porque a veces, cuando queremos hacer estos cambios, ¿sí? Se nos pegan los miedos ajenos, ¿sí? Y la mayoría de la gente hay aversión al cambio. Es como, che, no, es difícil, pierdo un montón, ¿qué hago con todo esto? Y ahí van a tener que ser, como mi recomendación es, que se escuchen mucho a ustedes mismos y sepan que en una transición, sobre todo, estamos en construcción y nos sentimos un poco raros, un poco raras.
Cuando yo salí después de 15 años de un tipo de empresa, de un modelo y me metí en otro mundo, y fue un proceso desafiante, definitivamente, sabiendo que la identidad se construye en el hacer. Por eso es que les digo, vayan, prueben, testeen, aprendan y vuelvan a ajustar, a calibrar. Yo tengo esta información. De repente, como dice Pipo, fui a tal charla, ¡puf! Tipo, me quemó la cabeza, me encantó, hice tal CTF, me metí en tal comunidad. No, la verdad que a mí me encantaba tal cosa, pero de repente me metí con los chicos del Red Team y, tipo, encontré algo que me encanta hacer. Bueno, tienen que ir testeando. No se sabe en la teoría. Cuando yo elegí emigrar, dije, bueno, quiero emigrar, pero no sabes qué te va a pasar hasta el momento en que lo haces. Y eso solo se logra haciéndolo. Así que esa es la invitación más importante. Y acá va, para ir cerrando un poco, les voy a dejar ideas, ideas, ideas por todos lados. Cursos. Ustedes saben, si hay algo que me encanta del universo de tecnología que no me lo dio la psicología en ese momento, es que pueden hacer cositas que van agarrando, que van aprendiendo. Me llevo este curso, lo puedo aplicar, o sea, pueden aprender cositas que son como más cápsulas de conocimiento. Cápsulas digo que pueden ser de 3 meses, 9 meses, un tiempo, pero no como mi carrera que era de 6 años, ¿sí? Que puede coexistir en paralelo, ¿no? Como quien dijo ahí que estaba haciendo psicología y la parte de tecnología en simultáneo. Saben que pueden practicar, esto es brutal, fue una oportunidad gigante el poder practicar, practicar, practicar como en plataformas. Algunas, y esto también, una idea que les da es ir generando pequeños milestones chiquititos, ¿no? Vayan como, van avanzando, a veces de a poquitos, pero van generando pequeños, grandes victorias, ¿no? Como esto, hacer alguna certificación inicial como ISC2, que tiene la gratuita, de forma autodidacta, o sea, quien va a la eco, quien no fue, ahora no le va a quedar otra más que ir, porque si no se va a morir del signo de pregunta. Es súper autodidacta el ejercicio de ustedes, ¿no? Y van aprendiendo muchas cosas que van explorando por los que les da curiosidad, porque tienen que aprender algo que lo necesitan para usar para otra cosa. También conozcan historias de otros. Por ejemplo, en la eco, sí, tenemos que agregar más comunidades todavía. Acá estoy en modo eco, ¿viste? Em, el Tao del hacking, sí, gente interesante que da ese podcast también. Alguien conocido, sí, dicen que es buena gente, que es copado. En Meet the Hacker también como hacen el mismo personaje. Lo que me gusta mucho de Meet the Hacker, además de quien hace el podcast, que cuentan muchas historias de carrera. Muchas historias de carrera. Y si escuchan eso, se dan cuenta que cada uno viene con un recorrido totalmente distinto. No hay una historia que sea igual a otra. Entonces, aprovechen e inspírense con otros, que hay tanta información tan copada. Bueno, también tenemos acá que varios de ustedes que lo hicieron, nuestros hotfixers son los que más consiguen trabajo. Es impresionante. O sea, los ecogroup también están. Qué bien, qué lindo este grupo. Bueno, em, quienes van a la eco se exponen, dan su contribución también y nos ayudamos un montón a, a que puedan encontrar y conectarse con ese primer trabajo, pasantías también. Si tienen la oportunidad, son buenos pivots para poder hacerlos y muchos de esos espacios también les permite, por ejemplo, después hacer una transición. Yo pude hacer la transición del mundo, de otra área nada que ver, a recursos humanos, porque internamente dentro de la organización, y de hecho acá se los puse en la organización actual, yo hice la transición al área que yo quería, que era recursos humanos, dentro de la misma empresa en la que estaba, porque hubo un programa de pasantías y yo tenía un rol adicional al que tenía y durante un año estuve trabajando de esa manera. Me representaba un montón de esfuerzo, pero para mí era una oportunidad brutal. Y hay varios que hicieron transiciones de ciberseguridad, que fue yendo, hablando, contándole a la gente de tanto de tecnología, de ciber, de recursos humanos,
en qué andan, qué están haciendo, empezar a buscar, dame esto. Uno de los chicos hizo una migración a ciberseguridad porque era el que diciendo lo que no querían hacer el equipo de cyber, él pedía que se lo den a él, que él estaba dispuesto a contribuir y fue pasando y así lo fueron conociendo, él aprendiendo, estudiando, dándose a conocer y así pudo hacer la migración también a ciberseguridad. Así que lo mismo que colaborar con conocidos. Tenemos el ejemplo de una de las chicas que trabaja en la ECO que no tenía experiencia laboral, colaboró con un conocido, la rompió. Cuando me contó ese ejemplo, digo, impresionante, estudiando en simultáneo y capitalizó muchísimo el trabajo que hizo con alguien que conocía para poder contarnos su experiencia. Así que no desestimen todas estas cosas que parecen obvias, pero hay que aprovecharlas todas. Esta es una pequeña recomendación que les dejo en el camino ahora. Si ustedes hablan con un reclutador y le pasan a alguien su currículum, no hagan esto, se los pido por favor. Si ustedes van y dicen, hola, che, Dani, te paso mi currículum para cuando haya alguna búsqueda. A mí no me dice nada, gente, ni a mí ni a un montón. Ese formato de pasar las cosas funciona poco. ¿Qué sí funciona? Bueno, a veces inclusive si alguien me agrega en LinkedIn, díganme, pónganme en el chat también, ¿quiénes tienen y quiénes no tienen el LinkedIn? Se los pido por favor, porque acá esto es controversia. Pero, ¿qué va a ser? Toca. Creo que tengo, Pipo, por favor. Bueno, yo acá mi única intervención es, si quieren, se mueve un poco por ahí. Es un mal necesario, eso es lo que les puedo decir. En general, claro, está bueno, Valentín, tu pregunta, si tenés LinkedIn. El LinkedIn es una manera de exponerse, igual que lo es Instagram, igual que son las redes. Yo lo que les digo es que se busca muchísimo, los headhunters buscan una banda por LinkedIn, es brutal. De manera proactiva, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que charlen ya les digo, con sus asistentes de ChatGPT o el que usen y trabajen sobre sus perfiles y cuenten todo si quieren trabajar en ciberseguridad, es que bueno, le van a tener que poner chimichurri a la ciberseguridad, ¿sí? Compartir esas ideas, si hicieron alguna certificación, si están colaborando, por ejemplo, con la comunidad acá con Exec, que algunos, justo hablé con algunos de ustedes estos días y también me contaba, cuéntenlo, pónganlo, generen esas colaboraciones. O sea, mi recomendación es que lo tengan, que es preferible poder gestionarlo ustedes. Sin embargo, sé que es un tema controversial y desafiante. Pero bueno, tanto si comparten un currículum a alguien, a quien sea, si se lo dicen verbalmente o si conectan a alguien con LinkedIn, mi recomendación es cuéntenle un toque sobre ustedes, ¿sí? Así sea que están buscando su primera experiencia formal en ciberseguridad. Le dan 2, 3 ideas de alguna cosita que están haciendo, o qué están estudiando, o dónde se quieren conectar, o en qué área, porque aparte de también ciberseguridad saben que es súper amplio. Lo que puedan contribuir de información, porque es lo que le va a quedar en la cabeza del reclutador, del otro, o la persona de ciberseguridad. Si no, si alguien me dice algo tan amplio como, che, te comparto mi perfil para alguna búsqueda, es muy difícil que los tenga en mente para algo en particular. Tengo un caso de un chico que hizo Hackademy, me escribió em, y estaba buscando trabajar como pentester. Él había trabajado, había estado con un montón de los layoffs y despidos chileno. Hizo Hackademy, hizo el taller que damos en Hackademy y en la ECO, que esto es una versión súper, súper reducida. Ahí nos metemos, son 4 encuentros y trabajamos más en profundidad. Em, y eligió trabajar sobre su perfil, hizo todo ese proceso, estuvo súper presente. Y llegó un momento que alguien me preguntó, esa búsqueda, esto se va a conectar con lo que les voy a decir después. em, Hubo una búsqueda que duró un fin de semana y alguien me preguntó,
justo me cuentan, che, se me fue tal persona de Chile. Y yo conocía un solo chileno, uno solo que quería hacer, que tenía experiencia y quería hacer pentesting. Y lo sabía porque la persona lo dio todo para que eso pase y se conectó, me trajo información, o sea, trabajó sobre su perfil. Esa persona el lunes tuvo la entrevista y hoy está trabajando con esa empresa. La búsqueda jamás fue publicada, duró lo que fue una conversación, ¿sí? Entonces, esto es un hecho real y desafiante, pero que genera oportunidades. El 80% de las búsquedas, gente, no se publican. No aparecen en ningún lado, no están ni en LinkedIn ni en ningún lado. Se maneja pura y exclusivamente por recomendación o por los que se presentan espontáneamente, ¿ok? Entonces, con esto lo que les digo es, conéctense, armen su red, como están haciendo acá, que está buenísimo. En el mundo de ciberseguridad es re mega remil crítico porque ustedes además están trabajando en un ámbito que depende pura y exclusivamente de la confianza. Entonces, es muy valioso. Súmense a comunidades como estas, tienen los villages también, si hay algún tema en particular que más les interesa, les convoca. Están los ecogroups también. De hecho, mañana a la tarde, hay encuentro de ecogroups en Buenos Aires, los que estén por acá. Si no está creado, pueden proponerse o ayudar a otros para poder crearlo. Los que vengan a la ECO se quieren inscribir, pasa que hay que inscribirse y no se duerman porque tenemos un montón de inscriptos. En la ECO hacemos una actividad que se llama Speed Interviews, donde el año pasado hicimos, para hacer una idea, 800 entrevistas, es un montón, pero les permite conectarse con... Dale. Les permite conectarse con las empresas que están buscando talento, están buscando perfiles. Tengo un ejemplo, y ahí para ir cerrando, hubo uno de los chicos que hizo Hackademy, fue a Speed Interviews, abogado. Quería hacer la migración, el cambio a ciberseguridad, no daba pie, ni podían. Y fue a Speed Interviews, le fue más o menos, o sea, él se sentía bastante inseguro, me acuerdo, como que son como 10 entrevistas, una tucu súper ágil, es bastante desafiante, pero tenemos ya un montón de gente que consiguió trabajo de esa manera. Bueno, hizo lo de Speed Interviews y, bueno, en ese momento no tuvo ninguna propuesta, no hizo el cambio. Pensando en su estrategia, él eligió una de las Big Four, de las grandes consultoras, que son muy buenos lugares interesantes como puertas de entrada para ciberseguridad. Él se había postulado a una búsqueda de compliance, que es una puertita de entrada para un abogado para después migrar a ciberseguridad. No queda para la búsqueda de compliance, le dijeron que no, pero como en su currículum él ya había puesto que estaba queriendo buscar su perfil de ciberseguridad, había hecho Hackademy, había hecho también CTF, participado en varias actividades. La reclutadora que vio eso le dijo que no quedaba para ese puesto, pero le dijo, pero mira, justo están haciendo una búsqueda para pentester y creo que quizás pueda aplicar tu perfil, así que te voy a derivar con la reclutadora. Había pasado ya varios meses de Speed Interviews, él se había preparado más. Cuestión que la reclutadora que tomó el perfil lo había entrevistado a él en Speed Interviews. En ese momento no quedó, pero fue una súper oportunidad. Finalmente resolvió el challenge que tenía, pasó las entrevistas y hoy está trabajando hace por lo menos 2 años en una Big Four como Pentester Junior. Pero fue esa exposición y el enfrentarse a eso que le permitió hacer toda la vueltita. Les cuento este caso para que vean que a veces pasa que tipo, ay, fui a esto y no funcionó. Tenemos un montón de empresas con las que trabajamos que no están listos o listas ahora para ese rol, pero si les gusta el perfil de ustedes, pueden volver a postularse, vuelven a testear sus habilidades técnicas. Así que aprovechen cada oportunidad y no la piensen como no es esta, sino que a veces surge más adelante o ustedes mismos evolucionan, sobre todo en alguna cuestión técnica, y pueden postularse. Y finalmente,
más allá de ojalá la manija que les deje esto y les lleve un montón de ideas, esto para mí, para cerrar, es lo más valioso. Hay algo que a veces decimos, bueno, ¿con quiénes competimos? O si tal persona sabe más, menos. Para mí, el que se divierte con lo que hace es muy difícil competir con esas personas. Y si hay algo tan valioso del mundo de ciberseguridad, es que realmente son súper apasionados por los que hacen. Así que espero, mi mejor deseo siempre es que cada uno de ustedes pueda encontrar ese lugar que les permita como desplegar ese potencial y también desarrollarse y encontrar ese espacio donde les permita divertirse y que encima de todo les pagan y les paguen muy bien por hacer eso que disfrutan. Así que bueno, después si quieren conectar conmigo, ahí les dejo mi correo, me pueden buscar en LinkedIn, en Instagram, o en distintos lugares. Y si los puedo ayudar en algo, pueden estar. Si no, físicamente, bueno, el mañana está esta actividad en Buenos Aires. Si vienen, capaz que nos cruzamos. Em, y si no, bueno, el miércoles que viene tenemos una actividad de la ECO, que en realidad es un summit donde estamos conectando a líderes de ciberseguridad y de recursos humanos para charlar sobre el tema del talento en ciberseguridad. Con la ECO conocemos mucho sobre ustedes de la comunidad, pero a veces también nos queremos conectar bastante con las empresas, así que vamos a abrir ese espacio de conversación. Y si no, en octubre 22, 23 y 24 nos vemos en vivo y en directo, espero que en la ECO. Y si me llegan a cruzar, recuerden el metro 50, espero que me saluden. Y si cuando abramos las invitaciones, por supuesto, de speed interviews, van a poder anotarse y los que quieran participar ya como, por ejemplo, como voluntarios o quieran proponerse, eso sí, por ejemplo, ya está habilitado y lo van a poder hacer, ¿sí? Así que bueno, gracias por la paciencia, me pasé un buen rato, pero espero que les haya servido o que les sirva un poquito de todo esto para empezar en este mundo.